Target Creativo junto con Ardillas Dignas presentan. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Su servidor Juan Manuel Hernández y una invitada que ahorita la presentamos. Pero Ekatzin, antes de entrar en ese punto, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a abordar un tema un tanto nuevo, al menos un poco para Juan y para mí. Hablaremos sobre los expatriados, si son un impulso global para los negocios. Entonces, Juan, te pido que nos presentes a nuestra invitada del día de hoy, que tiene bastante conocimiento en el tema. Bueno, pues primero que nada ya tenía tiempo de que quería invitar a mi amiga Mariel a que participara con nosotros, nada más que no había venido a visitarnos. Y justo creo que ella nos va a poder platicar precisamente este tema del que vamos a hablar, porque ella le ha tocado vivirlo. Y creo que desde ese punto pues nos va a poder ayudar. Bienvenida Mariel Castro. Ahorita vamos a platicar un poco de tu caso y creo que realmente tienes muchas cosas con las que nos puedes dar una idea de lo que significa esto, que además creo que este tema es interesante porque a mucha gente le han interesado algunos otros temas sobre estudiar en el extranjero y tener este tipo de posibilidades de a veces salir de tu país. Y creo que este es un tema que en muchos casos las empresas lo buscaban. Creo que se ha vuelto un poco más complicado, pero ahorita vamos a hablar realmente de qué tantas posibilidades y lo que implica, ¿no? Pero bueno, vamos al punto principal, que es un expatriado desde el punto de vista, digamos, como de negocios. Porque a final de cuentas podría ser un término un poco más general, pero vamos a tratar de verlo desde el punto de vista precisamente como más orientado a lo que las empresas normalmente pueden hacer como un proceso. ¿Pero qué sería? Katzin, empieza tú. Yo sé que ya traes ahí el apunte. Híjole. Y ya que Mariel te tache si no estás bien. Bueno, podemos tomar en cuenta a una persona expatriada en el tema de negocios como aquella persona que tiene ciertas cualidades, características, conocimientos que, que se necesitan en alguna parte del mundo que no necesariamente, que no encontraste de manera local o cercana en donde está la empresa, y es por eso que buscan a alguien de fuera. Si lo entiendo yo. Es una paráfrasis en mi cabeza que ahorita se me ocurrió. ¿Cómo ves, Mariel? ¿Qué le pones? ¿9, No, 8, no, 7? está Me va a bien, regresar, está muy va a bien. regresar a la escuela otra vez. No, el tema es así como lo platicamos anterior, o sea, al inicio, ¿no? Que expatriado no es únicamente en el caso de que ya me fui del país y entonces ya soy expatriado, o sea, puedes tener diferentes significados, pero en este caso es cuando una empresa puede justificar que no encuentra el recurso localmente y entonces decide buscar en otro país e invertir en llevarlo de forma local en donde estén establecidos. En muchos casos sucede que es una empresa que a lo mejor tiene oficinas o ya tiene establecimientos en otros países y entonces decide o moverlos por proyectos o decide moverlos permanentemente a otra ubicación, ¿no? Entonces, así básicamente. Ok, ahora, pues tu experiencia es de 12 años. Hace 12 años iniciaron este tema toda tu familia, porque en realidad fue una cuestión familiar y ya llevan 12 años viviendo esta experiencia, entonces creo que hay bastante que nos puedes platicar precisamente en esta situación, que fue el caso de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? En este caso, la posibilidad de poder ir al extranjero, de poder ocupar un puesto en específico dentro de la misma empresa en que se estaban desempeñando y poder precisamente ir a otro lugar y tomar un puesto, digamos, que la empresa lo andaba buscando. Esto es lo que en general la gente estaría queriendo muchas veces hacer, y las empresas por lo regular querían hacerlo porque de alguna manera si ya tenían una persona que llenaba un cierto perfil dentro de su misma empresa y querían mantenerla, pues obviamente valía la pena llevarse a esa persona pues a otro país o al lugar en donde lo necesitara, ¿no? A lo mejor estaban en una cuestión más regional, los pasaban como a una parte más internacional precisamente porque sabían que tenía el perfil
y les podía ayudar precisamente en el crecimiento que estaban buscando. Lo que para la empresa esto implicaba es que obviamente, digo, en muchos países, sobre todo depende mucho del país a donde quieres hacer estos cambios, pues normalmente no es tan fácil, o hay cierto tipo de trabas o requisitos que tienes que llenar para poder realmente poder hacer este movimiento, ¿no? Sobre todo en los países obviamente más ricos, dígase Inglaterra, Estados Unidos, Alemania probablemente, son lugares en donde cuidan más el hecho de cómo o cuáles son los requisitos para que las personas lleguen ahí. Normalmente las empresas no se van a llevar a cualquier persona, sino que buscan llevarse a personas que realmente tengan un perfil, que realmente es un perfil alto y que cumple con ciertas circunstancias precisamente porque la empresa también corre un cierto riesgo y costos, ¿no? Porque a final de cuentas lo que va a hacer es, si la persona tiene familia y ciertas situaciones, pues tiene que ofrecerle ciertas condiciones para que sean realmente atractivas e incluso muchas veces apoyarles en el cambio, en este caso a otro país, precisamente por toda esta situación, ¿no? Claro. ¿Qué es la parte, digamos, cuando llegan ese tipo de oportunidades, qué pasa por la cabeza de toda la familia o cómo se toma una decisión así? La verdad es que nosotros lo tomamos hace 12 años y bueno, éramos una familia joven, mi hijo tenía 4 años, entonces creo que el tema de cambiarte de país está muy idealizado, ¿no? Creo que todo mundo tiene este ideal en la cabeza, es que yo si me voy al extranjero, se me va a solucionar la vida, voy a hacer una aventura todo el tiempo, ¿no? O sea, como lo ves como una vida perfecta, ¿no? O sea, realmente creo que está muy idealizado en la mente de toda la gente. Entonces, en primera, pues dices, no, que la emoción de, no, sí, me voy a ir del país y voy a vivir la nueva aventura y lo ves como un ideal, ¿no? Luego viene el análisis de todo lo que implica, ¿no? Porque, bueno, viene una oferta de trabajo, pero, bueno, viene un análisis fuerte que tienes que decir, bueno, ¿realmente es una oferta buena o no? Porque de entrada puede ser que el monto pareciera mayor. Exacto. Pero tienes que analizar muchísimo el costo de vida, todos los cambios que vas a enfrentar y, bueno, si vale la pena tomar el riesgo, ¿no? Las empresas tienen diferentes tipos. Por ejemplo, puede haber un expatriado que digas, bueno, te voy a llevar porque tengo un proyecto de 2 años y te voy a mover únicamente por 2 años y está estipulado tal cual, ¿no? Te llevo por 2 años y tú sabes que tienes fecha de regreso. En nuestro caso, hace 12 años no. O sea, tú te vienes y te vienes permanentemente. O sea, yo no te estoy firmando tu regreso a México, ¿no? Toma la decisión. Por tiempo indefinido, ¿no? Por tiempo indefinido. Entonces, bueno, ahí complica más porque, bueno, a veces dices, bueno, 2 años de aventura y me regreso, pues puede que facilite la decisión. Pero cuando dices tiempo indefinido, pues a lo mejor en nuestra cabeza, para mi esposo y a mí, era, bueno, vámonos 2, 3 años, probamos y nos regresamos, ¿no? Llevamos 12, ¿no? Entonces... Poquito. No, difícil. Y luego, pues obviamente, el paquete que te ofrezca la empresa es súper importante de analizar, ¿no? ¿A qué ciudad te vas? El costo de vida, qué quieres en esa nueva ciudad, qué necesitas, y obviamente, pues el comparativo de gastos es complicado de hacer si no tienes a alguien que te asesore, ¿no? Porque puedes entrar a Google y decir, ay, ¿cuánto cuesta el costo de vida aquí? Bueno, pero en realidad no lo sabes, ¿no? Es difícil. ¿Cómo se asesoraron ustedes? Buscando gente que ya había hecho el cambio, por ejemplo, que ya estaba viviendo allá. En este caso era un movimiento en la misma empresa, o sea, la misma empresa ofrece el cambio. Entonces, ya conocíamos personas que habían hecho el cambio años anteriormente. Entonces era, bueno, ¿cómo te fue, no? ¿Cuánto estás gastando al mes? ¿Qué cuesta? ¿Qué necesito? ¿Qué restricciones tendría al llegar? Porque te vas con un tipo de visa que depende de qué se necesita. Por ejemplo, en mi caso, el que tenía la oferta de trabajo era mi esposo. Y entonces yo en los primeros años yo no tenía permiso de trabajo, ¿no? O sea, mi visa estaba unida a la visa de él y yo no tenía permiso de trabajo de inicio, ¿no? Era quizás como una especie de acompañante familiar. Exactamente. Si no mal recuerdo, así me plantearon igual ese tipo de visa donde
pues realmente uno nada más va a acompañar y a no hacer ninguna actividad que te genere nada algún que tipo de genere ingreso. Que eso puede ser un problema porque también de entrada, si por ejemplo tú en tu ubicación original trabajaban las dos personas, pues entonces pierdes uno de los ingresos. Y es ¿no? parte del análisis fuerte que tienes que hacer. Bueno, vamos a perder este ingreso, ¿qué significa, no? Y por ejemplo, en el caso de la visa de mi esposo, la visa estaba directamente relacionada a la empresa. O sea, tú veías el documento y el documento decía el nombre de la empresa que patrocinaba el movimiento a Estados Unidos. Exacto. O sea, no... Y aparte es un contrato que te obliga a que tienes que permanecer en el puesto de trabajo mínimo 2 años, ¿no? Por ejemplo, porque la empresa estaba haciendo un gasto enorme entre todos los trámites, mudanza desde México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna forma la empresa tiene que asegurarse que, bueno, vas a ir y vas a trabajar una mínima cantidad de tiempo para que se vea la inversión, ¿no? Exacto. Que se vea algo a cambio de la inversión. Exactamente. Y lo que decía Juan del tema del perfil de la persona, pues es súper importante, ¿no? Porque entonces ellos tienen que justificar que no encontraron a esa persona localmente para cubrir el puesto de trabajo y se la pueden llevar de otro país. Entre el paquete que a nosotros nos ofrecen es que nos iban a ayudar a tramitar la famosa Green Card o residencia permanente. Entonces nuestros trámites empiezan inmediatamente que nosotros llegamos a Estados Unidos, empezamos todos los trámites para tramitar la residencia, ¿no? El papeleo, asesorados por abogados, o sea, todo el paquete que ya la empresa tiene con un buffet de abogados que les hacen todos esos trámites. Claro. Y nosotros, por el perfil que llevaba mi esposo y el puesto de trabajo, nosotros tuvimos la residencia permanente en menos de 6 meses. Ok. No es común que suceda, ¿verdad? O sea, hay gente que espera años por la Green Card. Nosotros tuvimos la residencia permanente en 6 meses y eso a mí ya me permitía trabajar, por ejemplo. Ok, ¿no? pero es todo un tema, ¿no? Porque a final de cuentas, por ejemplo, ahorita decías, la empresa pues también pone de por medio el hecho de que tú te estás comprometiendo a estar un cierto tiempo, porque lo que pasa con esta situación que se resuelve de esa forma o rápido, es que ellos están metiendo dinero, están invirtiendo precisamente en hacer el movimiento y en que consigas, en este caso, el compromiso que ellos habían tenido con ustedes, ¿no? Entonces, precisamente es todo un tema que no lo toman a las ligeras, porque realmente ven un beneficio que puedan tener y que se puede ser un compromiso, sobre todo en el largo plazo, o que ya tienen una idea de por qué quieren mover una persona, porque cumple con ciertas características en específico que pues, se requieren para cubrir esos temas, ¿no? Pero sí, o sea, ese es el tema, que de entrada, pues no todas las empresas ven esta misma situación igual, como el visualizar el mover personas de un lado para otro, precisamente buscando el tener un beneficio, y muchas otras menos quieren aventarse el round de tener que llevar todo este tema legal para poder conseguir que realmente las personas se puedan mover y tener todo esto resuelto, ¿no? Sí, o sea, hay muchos casos en que la empresa te puede decir, yo te ofrezco el trámite a lo mejor de la visa, pero todo el trámite de residencia y lo demás que quieras hacer va por tu cuenta, ¿no? O sea, tú sabes si lo quieres hacer o no. Y la verdad es que es un trámite muy complicado y que puede durar mucho tiempo y aparte costoso, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, que es el que, bueno, nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo las empresas van decidiendo, ¿no? En qué momento se decide si sí o no se pueden llevar un recurso de otro país. En muchos casos creo que sí tiene que ver con lo que le pueden ofrecer a alguien y le hacen atractivo el que irse a otro país por la idea que tenemos de viajar y tener esta aventura, en donde a lo mejor el sueldo no es tan alto, pero el paquete te lo diversifican de tal forma que le resulta atractivo a esta otra persona hacer el movimiento. Sí, claro. ¿No? Y por ejemplo, digo ahorita como duda curiosa, yo escuchaba que justamente, digo, ya, no sé, ustedes llegaron esos primeros meses donde tu esposo nada más era el único que tenía el ingreso. Y creo que ahí, en cuestión de, por ejemplo, él tenía, no sé, un sueldo X. Y en materia de impuestos, creo que lo que le retienen a él, en este caso, al ser ustedes dependientes, era una cantidad menor
que la Sí. que tendría que pagar una persona regularmente, ¿no? Porque Sí. tiene dos dependientes que no tienen acceso bueno, que una persona no puede trabajar y el otro es un infante. Sí. Entonces ahí también son como que muchas cositas que uno tiene que ir revisando que justamente bajo asesoría legal les van diciendo, ¿no? Exactamente. Digo, nos está sucediendo de hace unos meses que yo estoy trabajando tiempo completo y entonces por temas de tabuladores nosotros ya brincamos un tabulador porque se suma mi Ujú. ingreso con el de él Sí, y bueno, y sí, los sí, impuestos se nos fueron al cielo. O sea, sí, claro, prácticamente sí, sí, sí. convenía que yo mejor no trabajara Sí, porque sí, sí, sí. es terrible. O sea, brincamos esa línea y los impuestos llegaron de fuego. O sea, totalmente. Sí, pues Entonces, pero bueno, ya después de tantos años, pues hemos logrado hacer una vida allá que no ha sido fácil, porque no nada más el tema de impuestos cuando llegas, que tratas de conocer todo, allá se maneja completamente, por ejemplo, el tema de crediticio, ¿no? Entonces, que si no tienes el historial crediticio es sino complicadísimo, la ¿no? renta, Que sería Simplemente, el equivalente, obviamente, en otra situación de lo que es el buró de crédito, el buro de crédito. pero un poco más complejo, ¿no? complejo, porque tú no llevas ningún tipo de historial, entonces no podíamos ni siquiera comprar un carro, por así decirlo, ¿no? No sé, O por ejemplo, sea, ahí quien les da ese respaldo, por ejemplo, de inicio, me imagino ujú. que es la empresa, ¿no? Que justamente el arrendamiento de la casa No ahí va por... necesariamente, no Ok, te dan la facilidad esa, sino tienes que buscar otros medios que muchos inmigrantes lo utilizan, pero obviamente obtienes un carro bueno, la tasa de interés es mucho más alta, las sí, complicaciones, en lo que sí, sí. vas haciendo un historial que te permita entonces sí Y tienes que acceder empezar de cero. a empezar de cero. Te voy a decir, una cosa que nos ayudó a nosotros es que nosotros desde hace tiempo teníamos aquí en México, manejábamos la tarjeta American Express. Y al ser internacional, en realidad se Claro. nos respetó esa, que fue la que pudimos un poco al llegar a Estados Unidos utilizar como algo de historial crediticio. Sí, como un soporte Un que ya tipo de tenían. soporte que había algo de Claro. historia sobre lo que nosotros teníamos, ¿no? Pero el resto de las cosas, el primer carro, o sea, fue carísimo, pero no había de otra. Te tenías que acercar a estas empresas que estaban dispuestas a darte un crédito aún sin el historial necesario, ¿no? Claro, porque tú en este caso en México tenías todo tu historial, pero pues no era válido para nada en Para Estados nada. Unidos. Entonces realmente era empezar de cero para poder tener un carro, hasta poder contratar un celular, ¿no? O Sí, sea, para todo, o sí, sea, para todo, sí, porque para lo todo primero aquí que es. hacen ahí en Estados Unidos es entrar y revisar tu crédito, ¿no? Porque se maneja por puntos y cómo estás, y entonces ahí es a empezar a armar este historial por años, ¿no? Y esto creo que es una de las cosas que normalmente no se ven, o sea, ni siquiera lo consideras hasta que ya estás allá, es cuando te das cuenta, precisamente como tú dices, hasta para ir a sacar un celular y que te pidan o te revisen digamos, tu equivalente al buró de crédito y que está vacío, pues para ellos ahí es una cuestión en donde te quedas corto en básicamente todo y más tomando en cuenta el tipo de sociedad que es Estados Unidos en términos de crédito, porque básicamente todo vives del crédito, Todo. ¿no? Todo. Y si haces un buen trabajo con tu historial de crédito, a la larga tiene muchísimos beneficios, pero tienes que irlo construyendo a la base de muchos años, ¿no? Entonces, sí son temas que uno lo comenta poco cuando va a tomar la decisión, ¿no? Y que a la hora que llegas allá te enfrentas con todos estos cambios e información que no Claro. tenías, ¿no? Sí, no es un Entonces, bombardeo de información impresionante, de datos que justamente, ¿no? Que quizás muchos estando acá en Estados Unidos no comentan, o que incluso lo pueden estar haciendo mal, ¿no? No sabemos. Que quizás pueda que lo conozcan, pero lo estén haciendo mal y entonces no hay una orientación precisa sobre cómo llevar las exactamente, cosas. ¿no? Y todo, hasta la licencia, ¿no? Volver a presentar el examen de manejo y dices, oye, yo ya tengo 15 años manejando en México y resulta que no, o sea, tu licencia no es válida más allá que por unos meses y3 meses quieres a partir circular, de pues la vas a entrada. tener que hacer tu examen como si fuera la primera vez, Y ¿no? además a otro nivel, porque Ujú. aquí de repente los exámenes los hacías y pues era una cosa Sí, super X, ¿no? ujú. Yo ni hice examen, yo firmé una responsiva ahí que Exacto, sí sé exacto, ¿no? manejar, Pues yo ni ¿no? me acuerdo siquiera que haya hecho examen yo tampoco y resulta que allá te pones nerviosísimo porque se sube el tipo ahí y tienes que pasar todo al circular y los cambios y todo lo que Las tienes que vueltas a la hacer. izquierda, que es lo que más Sí, me está costando aprender a hacer, ¿no? Es horrible. Es que en Opala no hay vueltas a la izquierda, ¿no? No hay ni calles.
Dime tú. No, y todo bueno. cambia, y aparte de un estado a otro también, o sea, todo se modifica de un estado a otro también. Entonces, todo. tienes que aprender las reglas de nuevo y volver a preguntar, y eso es algo que nadie te dice, ¿no? Y eso también te pasó a ti, porque tú ya cambiaste de Ya estado. cambié de estado. Nosotros llegamos primero a Wisconsin, y luego hicimos el cambio hace 6 años a Michigan, que bueno, en temas de clima estamos igual de horrible, pero Están al lado, ¿no? están casi al lado, sí, del otro lado del lago Ok. Michigan, ajá, sí. Pero sí, igualmente tuvimos que hacer muchos cambios porque hay que ajustarse a donde estés, ¿no? Ok, digo, ahorita ya estamos hablando de algunas cuestiones que son, pues ya de los primeros desafíos que tienes. A lo mejor esta parte, sobre todo que estamos hablando ahorita del tema de crédito, creo que es de las que menos ve la gente y a veces menos las entiende, porque aquí ya como que se te hace normal tener tus tarjetas y poder usarlas en lo que sea y pedir meses sin intereses y un montón de cosas. Pero cuando Todas llegas allá, bonificadas. y además ya llevas tiempo, ya tenías a lo mejor un crédito hipotecario, ya tenías otras cosas, todo armado. Pero yo creo que esa es de las cosas que a más gente se le ha de pasar cuando llega allá porque no lo consideras como algo que vas a necesitar. Y pues sí, puedes llevar tú tu sueldo de la empresa que te está contratando, pero pues no tienes historial y eso te deja básicamente congelado, ¿no? Que creo que es eso. Pero ¿cuáles crees que serían otros de los desafíos que enfrentas cuando inicias esta vida de expatriado? ¿Qué fueron, digo, culturalmente, por ejemplo, en las barreras lingüísticas, la lejanía con familia, amigos? Híjole, son muchísimas cosas. Primero, yo creo que el idioma, bueno, obviamente ayuda si ya llevas una idea del idioma, ¿no? Eso yo creo que fue una ventaja enorme porque sí llegué yo a conocer a otras personas acompañantes, ¿no? Que no tenían el idioma y complicadísimo, simplemente para ir al supermercado. Bueno, ¿cómo haces si no me sé comunicar? ¿Cómo hablar? No sé Que leerlo. normalmente la gente ¿no? cuando sale de México hacia otro lado, normalmente es una de las cosas que te piden como base, al menos a la persona que están contratando. Sí, a la persona que hagan contratando, pero El ¿qué tema es la sucede gente con que va los con que ellos. van con ellos, Claro. ¿no? Entonces, Por eso elegí California, mira, aquí todos se hablan español, yo ¿verdad? no Bien me fácil. preocupo. Sí, pero por ejemplo, dentro del paquete que venía incluido, le pagaban, por ejemplo, clases de inglés al acompañante, ¿no? Ok. Como Sí, una claro. parte de cómo ¿Y si te apoyar. sirvieron o no? No las tomé porque no era necesario, Ah, Ah, ¿no? Pero bueno, ahí. hubo gente que sí, ¿no? Sí, Pero claro, te ¿no? diré Ya- que hasta, creo que tampoco ocupé, también había apoyo psicológico, ¿eh? O sea, en tema Es de que que sí es si lo fuerte. necesitaras. es que fíjate, ahorita quiero llegar a ese tema, pero Ujú. justo ahorita lo platicamos, pero sí me Sí. imagino que es un tema que va a ser importante. Está bien fuerte Sí, eso. muy fuerte, bien complicado, porque bueno, culturalmente, aunque creamos que México y Estados Unidos nos conocemos mucho y sabemos qué es, la verdad es que no. O sea, culturalmente es muy diferente. También depende de qué estado. Simplemente California, Texas, que van y vienen y está tan lleno, no sientas tanto. Pero nosotros que nos fuimos al norte completamente, Más norte, sí, claro. culturalmente es muy Otra muy diferente, ¿no? Entonces la gente pues obviamente es mucho más cerrada, mucho más callada, el tema de socialización no está dentro de su marco, ¿no? Es el socializar, ¿no? Sí, claro. Simplemente el dar la mano no es algo que estén acostumbrados ni a dar la mano, ni a abrazar, ni a nada, ¿no? Sí, no, la calidez latina y ¿no? de Eso, uno tan efusivo. empezando por ahí es como dices tú hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Tú que sales allí abrazas a los homeless, ¿no? Sí, Es exacto. lo que me dice mi novia que no haga, que no lo abrace. Y insistes en hacerlo. Exacto. Y ahí voy. Y luego la otra, bueno, encontrar todo de cero. Nosotros era, bueno, llegar y, híjole, pues yo llevaba un niño chiquito, encontrarle pediatra, Escuela, dentista, sí. escuela, o sea, dónde comprar la ropa. Nosotros llegamos en diciembre a Wisconsin con temperaturas de menos 20 grados. Híjole. Bueno, no, la nieve, las botas, la chamarra, como obscuridad a las 4:30 de la tarde, ¿no? Y justo ahorita que tocas ese tema, en cuestión de salud, ¿no? También otra de las cosas importantes, los seguros, ¿no? Ujú. Tener el seguro de vida es Súper primordial, de importante. atención, dentista, o sea, de una El infinidad seguro de médico cosas. en Estados Unidos básico que venga, obviamente es Sí, obligatorio sí, sí. tenerlo, ¿no? Sí, no Y- es como allá en México que uno anda Digo, que con hemos la- hablado de la importancia que debe tener un seguro, pero en Estados Unidos operar sin seguro es casi imposible. No puedes, Dímelo o a sea, mí. no puedes. O Sí, sea, no, está es imposible. complicadísimo. Porque Sí, aparte es a imposible. cualquier clínica, doctor, sea que vayas, lo primero que te dicen, ¿su seguro cuál es?
¿no? No, y para todo, incluso para cualquier trámite sencillo, para todo es el número de seguridad social. Ujú. Y eso de parte laboral, y luego para cualquier atención médica, aunque tengas una gripa, no puedes ir a la farmacia, bueno, a ¿No hay la doctor Simi? drugstore, no, no Doctor, puedes ir a sí. la drugstore a recoger tus No, medicamentos no, si no no, todo tienes una está muchísimo receta. más controlado. O sea, el Sí, tema de no, del medicamento lo sufres muchísimo al inicio porque decías, ¿cómo voy a ir al doctor si yo ya le compro aquí un jarabito y se lo doy? Pues no, o sea, es ¿no? un XL3, una Eso es siesta al y principio, vámonos. ¿no? Porque luego les Ujú. dan pastillas para echar para arriba. También, Y es luego la pues, ya otra, tienen el ¿no? otro problema, pero bueno. Y ahí Sí, deriva pero otros el seguro problemas de gastos sociales. médicos, súper Base. importante. Y yo creo que no sabemos realmente los que nos vamos allá analizar los seguros, ¿no? Porque te dicen el seguro, pero ¿cómo funciona el seguro, no? ¿Cuál es el copay famoso que le llaman? ¿Cuánto tengo que pagar de inicio? ¿Cuál es el deducible? ¿Cuántas tengo acceso? ¿A quién sí? ¿A quién Mis no? beneficios, ¿Qué médicos están dentro de la lista o no están dentro de oh, la sí, también es. lista? También si alguien descuento en farmacia o no, o sea, todo De- ese tipo de Creo que cosas, eso, ¿no? por ejemplo, el seguro, lo hemos platicado, ¿no? Mucha gente, o sea, en la realidad tiene seguros de gastos médicos en México. Ujú, Y además, en México es más sencillo. Normalmente son un poco más generales ujú. que lo que son allá, porque ya tienes que ser como muy específico precisamente de ¿Para qué todo lo tipo que de quieras cosas? hacer, en dónde va a ser, etcétera, etcétera. Pero sí es una cuestión que además es gran diferencia y volvemos al punto. El tema es que si no lo tienes es bien difícil que te atiendan en muchas situaciones, Ujú. ¿no? No, y Es deja que lo no difícil, existe, no lo existe. caro. Ujú. Sí, no, y lo carísimo que te puede salir una atención médica si no cuentas con un seguro. Exactamente. Y difícil de encontrar, o sea, simplemente encontrar una institución o un consultorio o un médico que te atienda sin que tengas un seguro, Sí, no es ¿no? imposible. Se vuelve muy, muy complicado, aparte que dices carísimo. Y es una Sí, realidad, o sea, realmente te estás esperando hasta que te estés muriendo a ir a ver al doctor. Dices, antes de sí, no. eso me evito la visita, Ahí sí se ¿no? extraña el seguro social acá. Este, Aunque te pero es tarden parte del paquete que a lo 10 mejor horas. muchos tampoco no analizan completamente, ¿no? ¿Qué tipo de seguro es el que te están dando? ¿Qué clase de cobertura? ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto, no? Sí. Ya llevamos Entonces, dos puntos clave. El tema que hablábamos ahorita Y, de la cuestión del crédito y es que y son este dos tema temas, también, ¿no? es que son dos temas que al menos yo veo que en México no hay una educación en cuanto a seguros. Volvemos a la educación financiera que no existe como tal en México, que va de parte del tema de seguros, el tema de los créditos, que allá en México estamos medianamente en pañales en cuestión a como yo lo veo acá en Estados Unidos. Acá el sistema está tan estructurado para que justamente sea obligatorio tener seguro de vida, seguro de auto. ujú, Muchos también optan por el seguro de vivienda, al menos aquí en California, que cada rato están es quemando las común el casas seguro de vivienda, sí. porque pues, al día no sé cuántas casas se quemarán, entonces todos tienen que tener también su Claro, seguro de vivienda, y allá en México a duras penas si tenemos el seguro del coche. sí. El seguro del coche es obligatorio tenerlo porque el carro no sale de la Sin seguro. agencia, sea usado o sea nuevo, no sale de la agencia si tú no tienes un seguro, ¿no? Sí, Se te detiene un tránsito, lo primero que te va a decir, bueno, su Seguro. registro y su registro, seguro, Y normalmente también los ¿no? seguros, si no mal recuerdo, en Estados Unidos los seguros son por persona, ¿no? O sí Eh, te pueden meten ser en un por paquete, coche. te meten en un paquete por auto, metes a las personas que Ah, ok. sabes que que van lo van a a hacer manejar. uso. Ok. Sí, Ajá. por Pero tiene ejemplo, que ser muy específico, porque tienes aquí que en ser México aseguras el específico. coche y No, quien lo Y usa. quien lo está el traiga. nombre de la persona y por ejemplo, pues si está el nombre de mi esposo, me tiene a mí como conductora también de ese automóvil, ¿no? Y por ejemplo, ahorita estamos sufriendo muchísimo porque mi hijo de 16 años va a empezar a manejar y hay que Ujú. meterlo en la póliza y se duplica completamente. O Sí, sea, por por el el tipo riesgo que de, un ajá, muchacho de 16 años repercute en el auto, ¿no? Entonces es bueno, es decir, bueno, ¿en qué auto voy a incluir a mi hijo? Y solamente vas a manejar ese porque no me puedo dar el lujo de pagar otro seguro. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, ujú. y Sí, por son ejemplo, temas los bien seguros de las delicados. casas es muy común y pueden estar asegurados contra incendio en California, contra inundaciones en South Tornados. Carolina o los tornados, o simplemente hay seguros como para reparaciones de casa, Ujú. se te descompone el Sí, aire averías. acondicionado o ya no funciona el refrigerador y entonces le hablas tú al seguro y dices, ¿sabes qué? ¿No? Y llegan y de alguna forma también te soluciona, aunque igualmente, como en todo, tienes que fijarte muy bien cuáles son las letras chiquitas, ¿verdad? O sea, cuánto te está cubriendo y cómo te está cubriendo, porque a la larga
capaz si tampoco te funciona, o sea, es un azar, tienes que decidir, ¿no? Porque de asegurar, te aseguran para todo, ¿no? Contra un viento fuerte que se vuela unas tejas del techo, contra, ¿no? La inundación del Pero sótano. tienes que tener esa cláusula. Exacto, ¿no? Y cada cláusula es un gasto adicional. Entonces hay que tener cuidado, tú decides qué es lo que necesitas pero son temas que sí, obviamente, tienes que ir aprendiendo en la marcha, ¿no? Y tomar esas decisiones, pero sí. Fíjate, quiero retomar entonces nada más el punto que decías, al que estabas entrando un poco ahorita. Una de las situaciones que normalmente pasa, y estamos hablando ahorita precisamente de cuáles son estas cuestiones o los retos que te encuentras, y es curioso porque obviamente la persona que es a la que le están ofreciendo el puesto de trabajo, básicamente va sobre la misma empresa en la que estaba, siguiendo más o menos una guía de trabajo y tiene ya algo que es lo que va a hacer. O sea, el día tiene que presentarse tal día el lunes a la oficina a trabajar con su horario de oficina y hacer lo que tiene que hacer. A final de cuentas, muchas veces los niños, también en el caso que les toque, digo, primero si son más chicos no se dan cuenta ni tienen idea de qué está pasando, pero si ya están, digamos, en edad de ir a la escuela, pues de entrada ya también van a ir con una tarea o algo específico que es precisamente el ir a sus clases y el empezar a aprender, que además creo que es interesante porque sobre todo cuando los niños son más chicos, son esponjas y les hace más fácil el llegar a aprender otro idioma y creo que les sufren mucho menos que los demás. Muchísimo menos. En mi caso, bueno, como iba yo de acompañante, pues de acompañante, ¿verdad? Mi hijo que iba de 4 años, él empieza lo que le llaman kindergarten o preschool, kinder, no lo recuerdo. ¿No? El preschool. El apertar de los 5 años creo que era, le llaman de muchas formas, pero sí los llegan a aceptar de esa edad. Difícilmente las escuelas, porque la escuela pública en realidad empieza a partir de los 5 años, que es kindergarten y luego first grade y se mueve. Algunos distritos escolares llegan a ofrecer una opción de mediodía, 3 horas a los chiquitos que tengan 4 años, ¿no? En el caso del mío, mi hijo entró a algo así, un programa que iba 2-3 horas en la mañana, pero sí, como lo dijo Juan, son unas esponjas. Mi hijo iba de México y a los 6 meses yo hablo con el maestro y me dice, él ya habla, se desenvuelve como cualquier otro niño de aquí, ¿no? A los 6 meses. Dices, ¿cómo es posible que, no? A los 6 meses el niño conoce el idioma, lo domina y se integra completamente al salón de clases y a tener amigos, ¿no? Es la maravilla de ser niño, ¿no? En el caso de los que no vamos en ese sentido, bueno, te tienes que dedicar a construir cada día, Que ¿no? de hecho eso era a lo que iba y justo cae ahí, comentabas del tema del apoyo, por ejemplo, psicológico, pero es que está cañón y muchas veces no lo tomas en cuenta, pero probablemente dentro de las situaciones es la persona que probablemente se encuentre más desubicada porque no tiene algo específico dentro de todo que vaya a hacer, es decir, creo que es la persona como que se encuentra más en una situación... Es más vulnerable. Exacto, ¿no? exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas los otros se van a entretener en algo muy específico y creo que tal vez a la persona que le cae más el 20 del cambio puede ser precisamente la persona que no tiene una tarea específica que hacer, ¿no? Definitivamente. Y esto yo creo que aplica no solamente a los que nos cambiamos de país, sino cualquier otra situación donde te cambias hasta de ciudad, ¿no? En donde, bueno, una persona va con el trabajo, los niños a la escuela y la persona de apoyo se queda ahí esperando a ver qué va a hacer, ¿no? En mi caso, bueno, así sucedió y había que empezar a buscar qué hacer. Creo que lo principal era organizar la casa, el hogar, ¿no? Yo creo que eso lleva mucho tiempo, organizarte y buscar todo lo necesario alrededor. En mi caso, bueno, era encontrar los médicos, ¿no? Todo lo que necesitáramos en el día a día. Y bueno, hay quienes caen en depresiones fuertes, ¿no? Por esta situación y por eso hay paquetes de expatriados que incluyen el apoyo psicológico. Existe un término por ahí que le llaman el duelo migratorio, ¿no? Que vivimos todos aquellos que nos movemos de un país y dejamos todo atrás para tratar de integrarte a una nueva vida o una nueva cultura. Y se dice que en teoría el duelo puede llegar a estar puede durar mínimo unos 6 meses hasta 1 año, por ejemplo, en lo que empiezas a encontrar una rutina y una razón
¿no? De ser en el nuevo lugar. Lo que pasa es que, digo, a final de cuentas, digo, suena como medio trágico, pero sí lo es, porque, o sea, los niños van a la escuela y empiezan a encontrar a otros niños con los que platican, con los que empiezan a hacer amistad, etcétera, Claro, etcétera. para ellos es fácil. La persona que va a trabajar probablemente ya conoce algunas personas dentro de la empresa porque ya han tenido contacto de alguna manera, y también está rodeado de otras personas con las que platica y sabe, tiene un tema en común, que puede platicarlo, ¿no? Pero Sí. la otra persona no tiene, o sea, llega al entorno y está sola. O sea, tú llegas y Sí. es como tú ábrete tu brecha, porque en este caso, pues no te toca tener esa proximidad a otras personas, sino pues obviamente como que llegar y hacerte tú, en tu momento, pues tu entorno, ¿no? Sí. Y tienes que ir súper mentalizado de que no va a estar fácil, ¿no? O sea, creo que esa idealización de que me va a solucionar la vida irme a otro país, pues debemos de tener mucho cuidado en mantenerlo así, ¿no? La actitud con la que llegues creo que es básica, ¿no? Dices, bueno, pues ni modo, y voy a tener que buscar formas de comunicarme con otras personas. La verdad es que los mexicanos estamos en todos lados, o sea, eso sí es una realidad. Y ahora con redes sociales es muy sencillo localizar a otros mexicanos en la misma ciudad en donde estés. Mucha gente te puede venir con el discurso de no, si te vas a ir a otro país, intégrate a la nueva sociedad y busca amigos que sean locales y todo. La realidad es que necesitas algo familiar y algo que te haga sentir un poco en casa. Y eso es, busca a otros mexicanos o por lo menos otras personas latinas con las que sientas ese calor o esa cercanía que te ayude a sobrevivir el día a día, ¿no? Claro. Entonces ahorita las redes sociales facilitan muchísimo eso, porque si tú entras simplemente a Facebook y le pones mexicanos en Alemania o mexicanos en Michigan, como estoy yo, hay una cantidad enorme y tú dices, yo vivo en tal ciudad y te van a aparecer otras 40 personas diciendo yo también, ¿no? Entonces es una ventaja enorme contar ahora con las redes sociales porque te comunicas muy rápido y recibes mucho apoyo. Porque hay gente que ya vivió ese proceso antes que tú, sabe lo que se siente y está dispuesta a ayudar al que llega por primera vez. Okay. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco a varios grupos y en cuanto alguien pone voy llegando, vivo en esta ciudad, inmediatamente aparece gente. Dice, ¿dónde nos vemos para conocerte? ¿Qué necesitas? Empiezan a pasar ideas, tips, consejos, nombres, que a lo mejor hace algunos años, cuando no existía esta facilidad, bueno, seguramente era mucho más complicado conocer gente, a menos que te fueras a lo mejor a buscar un restaurante mexicano y esperar a que apareciera alguien y platicar o no sé, o sea, ¿no? Claro. Pero sí, está difícil. Yo te puedo decir que después de 12 años sigues extrañando México, ¿no? Y ese tema que ves por ahí que dices, mi corazón siempre estará dividido, es real, ¿no? Estás en otro país y extrañas México. Y estás en México y extrañas esa vida que tienes en el otro país. Es como siempre tener un pie en un lado y el pie en el otro, ¿no? Y yo creo que no lo entienden a nadie hasta que te vas y lo haces, ¿no? Entonces, ahí yo creo que todos necesitaríamos psicólogo para superarlo. Claro. Sí, porque sí es difícil, ¿no? El hecho de no tener, digamos, la misma cultura tan cercana, la comida, ¿no? La comida empezando que por ahí. Es algo base, ¿no? Que al menos yo lo pienso así, que la comida. Ay, pero ahí donde estás ha de haber de todo, ¿no? Sí, no, claro que hay de todo. Sí, bueno, pero justamente en Los Ángeles creo que está la tortillería más grande del mundo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pues sí, y luego, por ejemplo, en Vancouver también me tocó que había varios mexicanos, pero el tema de la comida, que obviamente es una adaptación tropicalizada al entorno, pero lo extrañas, la familia, sí. Y que justamente nadie te habla de eso, o sea, a fin de cuentas tu terapia acaba siendo tu almohada o el techo de tu habitación. Y sí te sientes muy solo, ¿eh? O sea, sí. Te llega una soledad grande, que aunque tengas a tu familia, por ejemplo en mi caso que era mi esposo y mi hijo, pero aún así sientes una soledad, o sea, algo, y siempre sabes que te estás perdiendo de algo,
¿no? Ujú. Que estás Claro. dejando de ver a alguien en México, que te estás perdiendo de algo importante en tu familia, ¿no? Entonces es esa añoranza que difícilmente se va. La aprendes como a manejar y empiezas a tener tu nueva vida, pero la añoranza de la familia, los seres queridos, tu país, siempre está ahí. O sea, Es ¿no? curioso Sí. porque, digo, ahorita que hablabas precisamente del tema de que a veces idealizamos el tema de ir a vivir a otro país, Ujú, es que lo confundimos como con el aspecto de cuando vas y tomas una vacación, ujú, ¿no? Pero no tiene nada que ver precisamente al hecho de cuando ya llegas para quedarte o para estar un tiempo más largo, porque implica muchas otras situaciones. Normalmente cuando vas de vacaciones, pues hay muchas cosas que realmente ni siquiera son como las normales que harías. El lugar en ujú, donde te quedas, las cosas que vas a alimentarte, qué ujú, vas a comer, las cosas que vas a visitar. A la diferencia de estar en el día a día con obligaciones y situaciones que tienes que estar cumpliendo ujú, como parte de tu vida y que va a haber muchas cosas que no vas a tener ya en tu entorno que te pueden ser fáciles en donde tú vivías y te eran comunes, ¿no? ujú, Tú salías de tu casa y salías del trabajo en la noche y te ibas por unos tacos, pues resulta que donde estás no hay tacos o no hay nada en la noche. ujú, O sea, son muchas cosas que de repente no te das cuenta de lo que te va a cambiar hasta que estás en ese momento. Y pues ahí Claro. también está el tema muchas veces de poder o saber adaptarte, lo cual es lo que estás contando, no es fácil, ¿no? ujú, A veces esta situación de que haya gente que te puedas juntar y que te puedas sentir apoyado y que te digan por dónde, ujú, pues realmente es algo que te sirve bastante como para poder, ahora sí que caer en blandito en vez de ujú, darte un golpazo, que puede ser muy difícil para muchas personas y que incluso puede impedirles que realmente se desempeñen como se quiera, que supongo que ujú, también debe haber muchos casos de gente que simple y sencillamente no se halla, o no se halla su pareja y ujú, se tienen que ir. ujú. Sí, o sea, que de casos he escuchado muchos, ¿no? Gente que, por Ujú. ejemplo, dice, va 2 años y la acompañante, la esposa, nunca se adaptó. Y el caso es, bueno, nos regresamos o se regresa solo la esposa y el esposo termina el otro año del contrato. Claro. O sea, hay de situaciones hay diversas, pero bueno, muchísimas, ¿no? Las que te puedas imaginar. Y muchos que a lo mejor se quedan a medio trámite que esperando poder conseguir la green card por Ujú. sí mismos y la green card nunca llega, ¿no? O se ya pasaron O se 5 años y niegan, sigas ¿no? esperándola o se las niegan o se vuelve muy complicado y entonces terminas regresando y truncando esa idea que tú tenías y no te queda otra más que regresar a México y volver a empezar otra vez, Claro, Claro. ¿no? porque justamente es el tema, ¿no? Se supone, o al menos la idea principal, es el aspirar a una superación profesional, como personal, como familiar. Entonces, pues justamente ya cuando, en el caso de que alguien pues va de regreso para México, que pues, hay de dos sopas, ¿no? O quedarte con la experiencia de un expatriado que ya regresa a su país de origen, o volverlo a intentar, ¿no? Digo, hay Ujú, gente que lo pueda volver a intentar, ujú. por ejemplo, no sé, tu caso, ya con familia, ya con hijos grandes, no sé si en algún momento regresan, lo Y volverían a allá con intentar. un hijo que nacido en el otro país. Sí, o sea, en mi Sí, caso sí, exacto, porque yo me llevo un niño chiquito que, ¿no? Y que ya no tengo un está otro chico chiquito, que ya nace allá, ¿no? claro. Entonces se enfrentan muchas situaciones y te cambia la dinámica familiar completamente. O sea, los hijos tampoco por haber nacido allá ya están libres de toda preocupación y complicación por haber nacido en ese país. O sea, Sí, sí. los hijos de expatriados como nosotros que nos vamos viven dos realidades. Viven una realidad en casa porque están viviendo, en mi caso, pues mi esposo y yo somos mexicanos, entonces a partir de que entras en la puerta, vives en México. Se habla Sí, español, no tenemos las unidos. costumbres, comemos relativamente lo más parecido que se puede a la comida mexicana, ¿no? Tenemos ciertas costumbres, pero al momento que mis hijos salen de la puerta, están en otro idioma, en otra cultura y en otra realidad. Y que Entonces, se adaptan, y ¿no? que se O que se tienen tienen que que adaptar, se más tienen que bien. adaptar y que se vuelve para muchos también muy complicado estar viviendo esa dualidad todo el día, ¿no? Sí. Es muy interesante y hay muchísima información sobre y alguna vez creo que lo platiqué con Juan, el tema de los niños de la tercera cultura, ¿no? Que, por ejemplo, mi esposo y yo sabemos que somos mexicanos 100%, ¿no? Somos mexicanos porque nacimos y crecimos en México y nos fuimos a vivir a otro país, pero no dejamos de ser 100% mexicanos, ¿no? Claro. Pero mis hijos ya no son 100% mexicanos, ¿no?
pero tampoco son 100% estadounidenses, ¿no? Están viviendo, son mexicoamericanos, viviendo, hablando español en casa, hablando inglés en la escuela, celebrando el 15 de septiembre y comiendo pozole, pero saliendo a ver los fuegos artificiales y el 4 de julio, o sea... Y festejando el 5 de mayo, que yo sigo el 5 de mayo. ¿Qué carambas lo festejan sí, acá? ¿no? Entonces, para los chicos tampoco está fácil, ¿no? Se la pasan, viviendo eso todo el tiempo, y sucede no solamente con los mexicanos, sino los que van de cualquier otro país, ¿no? Los asiáticos, ¿no? Que igual forma dentro de su casa viven una cultura y salen y tienen que vivir otra. Uh-huh. También la forma como los educas, ¿no? Nosotros a lo mejor tenemos una cierta forma de educar a nuestros hijos como lo aprendimos aquí en México, claro. Y como están educados los amigos, pues también tiene otra educación diferente, ¿no? Matices ahí, ¿no? Entonces a lo mejor mi hijo es mamá, pero mi amigo sí puede hacer esto, y yo, bueno, pues con la pena, pero en esta casa no, ¿no? Entonces... está súper interesante, ¿eh? O sea... Sí está muy complicado. Sí, en mi caso yo te puedo decir que lo hemos platicado muchas veces. Mi hijo que nace en México y se ve allá, él constantemente está tratando de probar que es estadounidense, ¿no? Que está viviendo allá y es tan estadounidense como el resto, ¿no? Uh-huh. Y se ha ganado su derecho y quiere ir a la universidad y todo eso. Pero mi hijo que nació en Estados Unidos... él se la pasa queriendo probar que es mexicano, ¿no? Porque... están al revés. Al revés, porque él tiene su pasaporte estadounidense desde que nace, nos tardamos un tiempo en tramitarle el pasaporte mexicano, se da cuenta que él es el único, entonces él se la pasa, él se pone la verde una vez por semana, ¿no? Se pone la verde para ir a la escuela, hace sus ensayos en la escuela sobre México. Y siempre dice que su comida favorita son las enchiladas. O sea, como que él necesita probarle al mundo. Porque su mamá no las hace. Claro que sí, cálmate. Tengo la costumbre de que todos los 15 de septiembre yo decoro mi casa y hago pozole. Okay. O sea, siempre. ¿No? Porque digo, tienen que conocer y seguir conservando esa cultura también para ellos, conocer qué fue la independencia. Tú estás en Los Ángeles, ¿tú qué dices? Sí, tú tienes allá todo. Tú comes, ¿no? Todos los fines de semana tacos de tripa. No te hagas. Yo me la paso comiendo tacos, comida oaxaqueña. Exacto, ya ves, uno complicado que tiene que ir a buscar. Sí, no, hombre, no. Llevo una semana buscando tunas y nomás no encuentro. Bueno, pero también todo quieres, o sea, ¿no? Pues guarda algo para que cuando vengas a México digas, ay, esto quería yo comer desde hace un año, ¿no? No, ya mi novia ya sabe que me va a traer, entonces. Ay, mira, ya ves, hasta fácil la tienes. Y te ves, te digo, ¿qué estás echándote aquí al piso tú? Sí, no es lo mismo. Por ejemplo, del idioma, no sé, por ejemplo, a mí, si yo llego a tener una familia aquí, a mí no me gustaría, y digo, es algo en cierto punto egoísta, o no sé si se vea mal, pero por ejemplo, yo lo veo con familiares que ya nacieron aquí, que viven aquí de toda la vida. El tema de que están hablando Spanglish, a mí me... Híjole. Mira, es bien difícil el tema, porque por más que o sea, uno como mexicano, o que habla de su primer idioma es español, dices, pero ¿por qué no pueden hablar bien? Y se te retuercen las tripas cuando escuchas algo así, dices tú, ¡qué horror! ¡Qué horror! Verbos mal dichos. No, pero la verdad pero no te apures porque así vienen los libros de texto del próximo año. No, hombre. Ya puedes decir distes sí, y... exacto. Todos así con las S al final. Pero es bien difícil de controlar, ¿eh? O sea, no lo están haciendo porque quieren, o sea, realmente viven a la mitad, ¿no? Pero es es como escuchan, ¿no? Y la verdad es que dices, ay, qué sangrona, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces que estás hablando en español y te sale la palabra en inglés porque fue la primera que te vino a la cabeza, ¿no? Entonces es tú, ay, qué sangrona. Pues no es que lo quiera, pero en el momento así funciona, ¿no? Ya lo piensa uno en automático. Exacto, o la palabra en inglés describe mejor la situación que en español. A ver, por ejemplo, ¿cómo describes driveway? Se estacionó en el driveway. Pues, ¿cómo lo dices en español? Pues no tenemos esa... término en español, ¿no? Se estaciona en el zaguán. Ahí en el... Claro que está. No, oye, zaguán. Se estacionó fuera de mi zaguán. Claro que o sí, sea, está ¿dónde la palabra. encuentras la palabra adecuada, ahí no? está la palabra. Mi zaguán. Sí, claro, así dice, oye, bueno, es que alguien se estacionó en mi zaguán, eso, claro, así dicen las abuelitas. Así le vamos a decir.
¿no? Tú porque te estás inventando eso. Pero a ver, ahora vamos a la parte bonita, porque hemos estado como en las partes Todas más difíciles, tristes, ¿no? ¿verdad? Y hay No. las personas que nos estaban escuchando y que se quieran ir ya no O sea, quieren. no van a querer irse porque está para cortarse las Pero venas, entonces vamos ¿no? al otro punto, porque al final de cuentas siempre hay dos lados. Que creo que debería de ser más bien este lado el interesante, ¿no? Ajá. Que a final de cuentas son los beneficios y las oportunidades precisamente Claro. que se te pueden dar. Y la primera es que obviamente cuando una empresa precisamente te da una oportunidad así es porque realmente te está abriendo un camino Ujú. interesante e importante dentro de una empresa que tendría que ser Claro. una empresa grande que se está aventando este tipo de situaciones Ujú. y es toda una oportunidad en general, ¿no? En Claro. general para toda la familia, Ujú. pues porque creo que dependiendo, digo, si no te toca ir a un lugar que de plano esté muy mal, normalmente siempre son oportunidades de vivir algo diferente, de tener nuevas experiencias Ujú. y a final de cuentas, digo, si lo puedes hacer con tu familia, creo que debe ser interesante, Claro. debe de ayudarle a todos pues digamos, a tener experiencias que no todo el mundo tiene, Exacto. ¿no? Ujú. Y que creo que eso también es importante porque al final del día, pues también muchas veces tienes otras oportunidades que se te abren a Ujú. diferencia de haberte quedado únicamente en el lugar en donde estás. Ujú. Entonces ahí, ¿cuáles serían las ventajas? Profesionalmente hablando, primero. Profesionalmente hablando, bueno, primero tienes que tener claro si la oportunidad que te están abriendo es para y por cuánto tiempo es y bueno, qué opciones tienes de crecimiento en la empresa una vez Claro. que te has ido, ¿no? Y la otra que por ejemplo es tu visa está unida en la mayoría de los casos a la empresa que te está patrocinando, pero si logras obtener tu residencia permanente, tu green card, entonces se te abre completamente el panorama, porque Claro. a partir de ahí ya no depende de la empresa el que tú estés en ese país. A partir de que tú cuentas con la residencia permanente, tú ya puedes buscar empleo en cualquier parte del país y cualquier empresa puede contratarte, ¿no? Entonces ya dejas de depender únicamente de esa empresa que te llevó, puedes terminar el contrato que quedaron de que, bueno, 2 años que te comprometiste, 3 años, y a partir de ahí puedes buscar donde tú quieras, ¿no? Y obviamente también, por ejemplo, en nuestro caso lo que hicimos es una vez cumplido los 5 años de residencia, nosotros empezamos el trámite de ciudadanía. Y ahorita ya somos ciudadanos, lo que te abre muchísimo más toda la gama, ¿no? Para trabajar donde tú quieras, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo ya estoy trabajando en el sector público, que al ser ciudadana, bueno, eso me abrió todas las puertas, ¿no? Claro. Entonces, las ventajas, pues tú te las creas, ¿no? Tienes que estar dispuesto a correr los riesgos, seguir los trámites y buscar las oportunidades, porque oportunidades hay en todos lados, nada más es, bueno, que estés dispuesto a buscarlas, asumirlas, los riesgos, perderles el miedo, por ejemplo, ¿no? Regresar a la escuela, estudiar algo, pero en otro idioma, en otro método, pues también, ¿no? Entonces, yo creo que, y por ejemplo para mis hijos, pues ha sido una infancia muy buena. Y en este momento, bueno, se les abren todas las oportunidades de estudiar en cualquier universidad a la que puedan ingresar en Estados Unidos. Claro, que ese sería el otro punto al que iría, que aquí es la parte personal. A final de cuentas, pues también, digo, por un lado es las experiencias que puedes tener estando en otro país y lo que eso implica en el ámbito personal, pues de poder viajar, conocer otra cultura, estar tal vez en un lugar en donde algunas cosas estén mejor que en tu país en un momento dado, porque incluso a ustedes les tocó en algún momento, vivían en Monterrey, una época muy complicada. Muy complicada. Y pues de repente te vas a un lugar en donde normalmente es más tranquilo, normalmente. Bueno, Sí. Hoy en día debe ser más tranquilo seguro que estar en No, México. pero para nosotros fue un cambio radical, o sea, nosotros vivimos en Monterrey justo en la época más Claro. complicada, en donde el tema de seguridad estaba muy difícil, se viene esta oportunidad y eso la verdad es que yo creo que también ayudó a tomar la decisión más rápido, Claro. ¿no? Porque no estábamos cómodos en donde estábamos, se abre la oportunidad y dices, bueno, vámonos, ¿no? Y vamos a un lugar súper tranquilo, ¿no? Claro. Que a los niños, bueno, pues eso fue la ventaja más grande que ellos tuvieron,
y vivir las experiencias simplemente de vivir en un lugar donde ves todas las estaciones del año, donde tienes la nieve, donde ves toda la... Que esa es una experiencia, pues obviamente que no vas a tener en donde estabas. Exactamente, ¿no? Entonces para uno es donde viene todo lo que dicen emocionante de irte a otro país. Por eso cuando vienen el ideal, pues dices, no, pues conocer, hacer cosas que nunca haría en mi país, ¿no? Todo lo que puedo aprender, las nuevas experiencias. Y eso es lo bonito de cambiar de país, ¿no? Que luego por eso critican a los futbolistas cuando se van a vivir a jugar a la MLS en Estados Unidos, pero es que también tiene mucho que ver eso, o sea, le dicen, oye, se viene de Europa y se va a Estados Unidos. Pues lógico, hay un montón de cosas que les ofrece el país en tranquilidad, por ejemplo, para su familia, o a un nivel de vida diferente, las experiencias, o incluso el tema de, pues si ya tus hijos empiezan a crecer y van a ir a la universidad, pues las opciones que les estás dando no se las puedes dar en cualquier lado, no es como que te vengas a México, a Monterrey o a algún otro lugar, por más que tengas ciertas cosas, no puedes comparar las oportunidades que le das a toda tu familia en términos generales, ¿no? Entonces de repente son las cosas que a veces no vemos tan fácil, pero ahorita comentas, o sea, de entrada el hecho de que a lo mejor para algunas el acompañante, ya alguien más grande, que llega a esa situación y se encuentra precisamente con el tema del lenguaje, a la diferencia que tiene un niño de estar agarrando el lenguaje en esa etapa formativa, pues, o sea, le estás dando una habilidad que le estás adelantando muchas cosas que otros no tienen y que al final van a ser necesarias en el futuro, ¿no? Porque pues agarran un segundo idioma y de repente agarran tercero, cuarto, quinto y se siguen y ya tuvieron esa posibilidad o tuvieron la oportunidad de vivir y estar en otro lado. En tu caso, incluso también a ustedes pues, les pasó también el tema, por ejemplo, la parte deportiva con el tema de las pues, las oportunidades, ¿no? que hay ahí, ¿no? Exacto. Sí, nosotros creo que en el caso de como familia hemos logrado encontrar todas esas oportunidades para todos. O sea, de mi hijo mayor nada, desde que es muy pequeño, ya ha logrado un apoyo deportivo enorme, ¿no? Que ahorita le va a abrir las puertas para la universidad y tener otras opciones. Y también el moverte de país una vez, yo esperaría que a mis hijos les enseñe que te puedes cambiar a otros países y se pueden superar esas barreras. O sea, que no estamos cerrados únicamente a vivir en un lugar, sino podemos tener experiencias diferentes en otras partes y aprender también de eso. Entonces, y adaptarte. ¿no? Ya adaptarte. Sobre todo, ¿no? El tema de adaptarse, o sea, de realmente entender pues que hay situaciones diferentes, aparte porque les toca, porque el hecho es de, o sea, ven las situaciones en México, ven las situaciones en donde están, aprendes como de las dos cosas, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, pero aprendes que puedes adaptarte a una o a otra, ¿no? Sí, y en eso puede ser mucha gente que dice, no, pues yo me cambié de un estado a otro, también puede aplicar, o sea, la gente tiene la capacidad de adaptación, pues bueno, viene en cualquier cambio fuerte en la vida y las ventajas, bueno, pueden ser enormes, ¿no? Nosotros estamos muy contentos, después de 12 años te puedo decir que creo que fue la mejor decisión por el momento en que estábamos viviendo cuando tomamos la decisión. Pero, por ejemplo, eso cuando dices, y si piensas volver o no, pues no sabemos, ¿no? Sobre todo cuando llega ya los miembros de la familia a una edad en que pues ya no los puedes regresar, ¿no? O simplemente mi esposo, ¿no? Armada, ¿no? O simplemente mi esposo me dice, bueno, ¿y dónde voy a encontrar en Querétaro, por ejemplo, un puesto de trabajo como el que tengo en este momento que me pague y me dé los beneficios que estoy teniendo aquí? Claro. ¿No? Entonces, yo creo que entre más tiempo pases en el extranjero, más complicado se vuelve regresar. Ok. ¿No? Y también porque cada vez ves más cosas desde la barrera, ¿no? Yo llego de Estados Unidos a México, me encanta regresar, pero notas cosas que a lo mejor los queretanos no ven porque lo ven diario, ¿no? ¿De qué te estás quejando? No, me estoy quejando, me encanta Querétaro y su tráfico me encanta y todo, no sabes, estar ahí atorado, Bernardo Quintana media hora para avanzar 10 metros es mi hit, ¿no? Pero bueno. Es que lo que pasa es que queremos vivir como gringos, nada más que nos estamos más aplastados. Todo el mundo quiere traer su coche, todo quiere estar, nada más que vivimos en un espacio más pequeño y más reducido. Sí. No, y ves muchas cosas que dices, híjole, pues allá el transporte escolar, o sea, ves muchas cosas que dices, bueno, los impuestos que me están cobrando son enormes, pero los ves. Claro. ¿No?
O sea, estamos viendo que las calles, las autopistas, todas las vialidades están bueno, la mayoría, Los parques ¿no? comunitarios. De la cantidad de actividades. parques que puede haber, simplemente el transporte escolar, o simplemente lo ¿no? comentabas hace rato, las universidades públicas, ¿no? O sea, que bueno, ese es otro tema también, porque de públicas no son públicas, ¿verdad? Cuestan mucho dinero, ¿no? Pero ese es otro tema allá en Estados Unidos, el tema de la educación superior, ¿no? Pero en caso de la escuela que va de nivel básico, que va de kindergarten hasta 12º grado, o sea, que es la graduación de preparatoria, todo eso, las escuelas públicas, bueno, te cubren todo eso. Ok. Y un punto importante para los que piensan mover a Estados Unidos es fijarse en la zona en donde se desea vivir. Claro que eso es ¿no? como era típico en las películas que veíamos, ¿no? Que siempre decían, ¿y cómo está el sistema escolar? Y a veces no lo entendías, pero el hecho es de que normalmente en Estados Unidos tú tienes que asistir a la escuela que te corresponde. Dentro del distrito en el que estás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, sabes la zona que te gustaría vivir, pero tienes que ver a qué escuela es la que te corresponde, ¿no? Entonces, a mí mucho lo de los consejos que me dieron es busca primero las escuelas y una vez que te guste la escuela, buscas una casa en esa zona, ¿no? Entonces, yo la primera vez, pues mi hijo iba muy pequeño, no hice tanta investigación, pero en el movimiento a Michigan, yo lo que hice fue primero visitar escuelas, ver si me gustaba algo y entonces buscar la casa ubicada en la zona escolar que yo quería. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde ves el beneficio de un sistema público educativo. O sea, las escuelas tienen... Y bueno, y también en Estados Unidos no crean que todo así. Tiene que ver con el tipo de zona, ¿no? Y los impuestos de la zona van directamente relacionados a la escuela y a los servicios que recibes, ¿no? Entonces, si estás en una zona de alto nivel, mucho más nivel, obviamente son mayores los impuestos, pero mayor el presupuesto que recibe la zona escolar. Entonces, por lo tanto, son escuelas más de mejor calidad, ¿no? Entonces, la verdad es que el sistema educativo en donde a nosotros nos ha tocado, hemos estado muy bien. Y en Estados Unidos también lo que sucede es que en la escuela muchos terminan la educación en preparatoria. No el 100% de los muchachos están buscando la educación universitaria. O sea, para muchos la graduación de preparatoria significa su graduación y de ahí terminan y trabajan. Además hay un tema que últimamente, bueno, lo estaba viendo estadísticamente, sobre todo, los hombres ya no están yendo a la universidad en Estados Unidos. Son más mujeres, sí. Pero hay un tema ahí, hay una tendencia muy marcada últimamente en esa situación, ¿no? Entonces es curioso. Entonces, a ver, cuéntanos nada más en términos generales, ¿cómo calificarías tu experiencia? ¿La recomendarías? Sí, yo sí recomendaría la experiencia, pero haciendo una muy buena investigación. De cuánto te ofrecen, qué te ofrecen, a qué ciudad te vas, o sea, no irse nada más porque es el sueño americano o el sueño de viajar, sino necesitas estar preparado. Y si vas a un país donde no hablas el idioma, en cuanto sepas que hay una oportunidad, tienes que empezar a estudiar el idioma. O sea, no te vayas queriendo que allí voy a aprender por inmersión, ¿no? O sea... pero no, yo creo que ha sido una experiencia muy, muy positiva. O sea, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y el tema de los expatriados, bueno, es un privilegio, ¿no? Te va a ser una situación de privilegio. La empresa te está llevando con un trabajo y te está ofreciendo la posibilidad de moverte, ¿no? Claro. No estás abandonado, no estás por ti solo. O sea, eso tiene que quedar muy claro. Mi migración fue muy privilegiada, ¿no? Al contrario de muchas otras que puede haber. Y ahora, lo que hay que considerar también es que obviamente cada vez se hace más difícil o son menos las empresas que están dispuestas a aventarse este tema por múltiples situaciones, incluso temas de cómo se ha comportado la economía en últimas fechas y a veces pues que ya no necesitan necesariamente mover a las personas, pero pues cada vez hay menos oportunidades y entonces pueden ser que las pocas que hayan tengas que ver pues, realmente qué es lo que te puedo ofrecer y si es lo que crees que te va pues hacer estar bien en términos profesionales y si tienes familia de tu familia, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, eso sí se ha visto el cambio grande, a partir el tema de que ahora mucha gente puede trabajar de forma remota, ha disminuido mucho el tema de que la empresa quiera invertir en llevarte a alguien, ¿no? Nada más le pone internet y ya. Exactamente, o sea, hay mucha gente, eso, ¿no? Es que, por ejemplo, antes la gente viajaba muchísimo, ¿no? Para reuniones, para esto, y los viajes se han reducido. Claro. Entonces, ya no está tan fácil que las empresas ofrezcan paquetes tan atractivos para moverte a otro país. Existen, obviamente, ¿no? Pero las reglas cambiaron, si se puede decir, o sea, ¿no? En ese sentido. Y pues insistir mucho, y lo más importante es comprobar que tu perfil y tu capacidad es la que les va a dar a ellos la diferencia para que estén dispuestos a invertir en ti. Ahora, que de alguna manera si ya te lo están ofreciendo es porque quiero creer que ya hicieron su tarea de darse cuenta que tienes el perfil. Ajá. Casi para cerrar, consejos. ¿Qué consejos le darías a alguien que va a ser o que está a punto de irse? Que está a punto de irse con una oferta de trabajo. Con una oferta de trabajo. Sí, ya le ofrecieron, ya le dijeron, está así, ya está firmando. O antes de firmar, a 2 de firmar. Bueno, ya firmó. Ya firmó. ¿Cuáles son los consejos? Y ya va con familia y todo, exactamente. ¿no? Primero, yo creo que llévense bien en la mudanza todo lo que se quieran llevar de México, ¿no? Sí, sobre todo si la empresa va a pagar la mudanza, aprovechen la pagada de la mudanza. Una tortilladora. ¿No? Llévense todo lo que se quieran llevar, porque ya después ya las maletas y en el avión ya no se van a poder transportar nada. O sea, aprovechen, si realmente la empresa va a pagar por el cambio, pues hagan bien una lista de cosas que desearían llevarse. Estudien mucho el lugar al que van, ¿no? Hagan su tarea, ¿no? Si ahorita hay mucha información en internet, entonces yo creo que lo más importante, ya sean solos o en pareja, hagan un estudio grande sobre el lugar al que van, ¿no? Dónde está ubicado, qué servicios tiene, cuánto cuesta el estilo de vida. Y la otra, infórmense sobre el tema que habíamos hablado de los créditos, qué necesitas para empezar a armar tu crédito, porque la verdad es llegas allá y no eres nadie. Claro. ¿No? Entonces yo creo que entre más hagas tu tarea antes de irte, más fácil vas a poder transicionar, ¿no? Claro. Contacta gente allá diciendo yo llego en un mes, ¿qué necesito? O cuando nos vemos. No se vayan sin haber primero hecho una buena investigación del lugar y estudiado el idioma lo más posible, ¿no? Porque si no se van a sentir muy aislados. Claro. Y eso puede ocasionar problemas profesionales y personales, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo les diría. Ok. ¿Y Katsim, alguna pregunta, algo para cerrar? Pues no, más bien como consejo. Justo, no aventurarse. ¿Vas a aconsejar que compren una bici eléctrica? Sí, definitivamente la bici eléctrica me ha cambiado la vida estando aquí, pero eso es para otro podcast. Okay. Hablaremos sobre autos y bicis eléctricas. No, pero justamente que nada mejor que tener una buena asesoría, desde la parte legal, en temas de migración, saber las limitantes que tiene cada quien con su tipo de visa, incluso qué puedes hacer y qué no puedes hacer en cierto país, porque justamente incluso hay ciertas reglas que en otros estados no aplican. Dentro de un creo país. que hay incluso algunas situaciones en donde no puedes salir del país durante un tiempo, ¿no? Es cuando estás tramitando, estás en trámites de tu residencia o en trámites de tu ciudadanía. Okay. Hay un momento en que ellos te recogen o te retiran cierta papelería, entonces te piden que no te retires del país. Entonces también tomen en cuenta todos los tiempos. Una buena planeación puede hacer la diferencia completa. Diferencia. Okay. Sí, no, entonces justo tener una muy buena orientación, saber qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y sobre todo, pues, yo lo tomaría como sí aventarse a la aventura. No, si se les presenta la oportunidad. Sí. No le tengan miedo, ¿no? No tener miedo, porque justo hablamos de la parte del tema psicológico, que puede ser pesado, que es la soledad y todo eso, pero a fin de cuentas, pues no todo es fácil, entonces obviamente tiene cierto costo. Lo fácil lo hace cualquiera.
Exacto. O sea, hay cierto costo. Entonces, si alguien está decidido y convencido, pues adelante. Bueno, y son altibajos, ¿eh? O sea, en ningún momento va a estar siempre bien y no siempre va a estar siempre mal. O sea, simplemente... Y en cualquier lugar. Pero sí habría que considerar justo parte de lo que hablábamos en que ahí dentro del entorno familiar quien probablemente se le haga más difícil y también entenderlo, porque como sea, algunos ya traen algo en específico que van a hacer, y entonces creo que eso sí habría que considerarlo, ¿no? Sí, o sea, hay que, aparte, bueno, y apoyarse unos a otros, ¿eh? Siempre habrá un momento en que un miembro de la familia esté en mejor situación que el otro, y entonces apoyarse unos a otros, creo que es muy importante, y bueno... también planear el tema de que si piensas viajar a tu país de origen, cuándo piensas hacerlo, cómo, pues también es importante, ¿no? Porque también desapegarse completamente puede ser complicado, pero, ¿no? En la situación en la que vamos nosotros podemos venir de visita, ¿no? Y no perder esa comunicación, ¿no? Sí, es, tal cual. Muy bien, pues bueno, agradecemos a Mariel que nos haya acompañado el día de hoy. Ya a ver cuando vuelve a acompañarnos otra vez y ya veremos de qué otro tema nos puede hablar. Pero gracias por la invitación. Qué bueno que forzada, te animaste. Qué bueno sí. que te animaste, salió muy bien. Creo que esto va a ser interesante para mucha gente. Que se den una idea precisamente de lo que esto implica y significa. Y que lo vean de alguien que de primera mano ya lo vivió, ¿no? Pero bueno. Esto les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, bye. Adiós. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.